Hola, vamos a hablar de un tema que es un tema escabroso. De por sí es escabroso. ¿Por qué? Porque es la muerte. La muerte en el contexto de cómo, dónde y cuándo morimos. ¿Es una elección de cada quien o es una elección que se ha dado en los últimos 30 años por un contexto social? Vamos a ver a qué me refiero. Nosotros tenemos una vida que vamos a tomarla como nuestra fuente energética. Vamos a llamar, la vida es equivalente a la cantidad de salud que yo pueda tener o generar en mi cuerpo. Ya sea con lo que como, con lo que duermo, con quién me relaciono, qué sustancias uso o no uso para intoxicarme o no. Y eso me lleva a tener una carga energética que se llama salud. Y durante toda la vida podemos tenerla o perderla de acuerdo al uso o el mal uso de esa energía que tenemos vital. Por ejemplo, si yo fumo, bebo, como comida chatarra, voy a tener aumento de peso, mis articulaciones van a cargar más peso, voy a tener endurecimiento de mis arterias y entonces llego al contexto de lo que se llama enfermedad. Y es más fácil llamarlo enfermedad que ser responsable de mi salud. Y eso pasa en todas las personas. O sea, es más fácil tener enfermedades, que sean las que me causan el sufrimiento, a generar yo un proceso de salud que me lleve a un bienestar continuo. Entonces, para mí es más fácil tener una enfermedad, como la diabetes, que la diabetes es un disturbio en la fuente de azúcar que tenemos dentro de nuestro cuerpo porque no comemos bien y porque nos metemos mucha azúcar con muchas sustancias, por ejemplo los refrescos de cola que están inundados de azúcar. Entonces no estamos enfermos, estamos generando una pérdida de la salud, lo que nos lleva a tener un contexto de enfermedad aguda o crónica agudizada, pero es más fácil tomar medicamento que hacerme responsable de hacer ejercicio, o de comer bien, o de dormir bien, o de tener buenas relaciones. Hasta ahí, mi concepto de enfermedad está muy claro. La enfermedad es la pérdida de la salud que yo provoqué o me fue provocada por las cosas que yo introduzco a mi cuerpo. En ese contexto, vamos a decir que vivimos con salud o vivimos con enfermedades que finalmente van a llegar a un proceso que es la pérdida de la energía vital, que es un proceso hacia la muerte, o sea, la desaparición de la existencia humana o de la vida. En México y en muchos países en los años 50, estamos hablando del siglo XX, a mediados del siglo XX, un poquito antes o después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo prácticamente no había hospitales, había pues lugares donde se hacían procesos de salud, donde había cirugías, pero no había una explosión de hospitales así importante. Es después de los 60 que se empiezan a desarrollar los sistemas, más bien en México después de los 50 empiezan a crecer los institutos, por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Pemex, maestros, en fin, una cantidad de, de sitios donde se desarrollaron centros monumentales que ustedes conocen, ¿verdad? Como el Hospital General de México, o como el Centro Médico Nacional, o como el Instituto Nacional de Salvador Subirán. En fin, todos esos grandes edificios que contienen enfermos empezaron a crecer en una importante medida. Y después la medicina privada también hizo lo suyo en hacer crecer a los hospitales en número y en tamaño. Y lo último que vimos en el siglo XX fue la aparición de los seguros de gastos médicos. Entonces, en este sentido, yo he observado que después de los años 50 se empezaron a desarrollar enfermedades en enfermos que requirieron de hospitalización para poder contrarrestar los síntomas o las complicaciones derivadas de la enfermedad misma.
Y en ese contexto, en el mundo, se dio el mismo proceso. Se empezó a tomar el hospital como un lugar donde el enfermo debería permanecer hasta que recuperara su salud. Y así lo empezamos a ver muy natural. Y eso nos llevó a tolerar que los enfermos empezaran a morir dentro del hospital. Y en eso se dio la medicalización de la muerte. Y nos cambió la forma de pensar, porque antes las casas eran grandes y las familias eran grandes. Y ahí, en esa casa grande, de la abuela o del abuelo, pues se casaban todos los hijos. Ahí se hacían las fiestas de las piñatas. Ahí se hacían las reuniones familiares de Navidad, de Año Nuevo, y pues todas las festividades estaban en familia, ¿no? Después de los años 60, 70, las casas empezaron a disminuir de tamaño. Perdón, en las casas grandes habían los nacimientos, ocurrían ahí dentro de las casas, y además el que moría en la casa, asistido por un médico o asistido por la misma familia. Después de los años 70, las casas se empezaron a reducir de tamaño. Y luego se empezó a hacer todo fuera de casa. Llegó el trabajo, vámonos a comer fuera de la casa. Vámonos al cine, porque no quiero estar en la casa. Los fines de semana vámonos al campo, porque no quiero estar en la casa. Las bodas empezaron a hacer fuera de la casa. Las piñatas fuera de la casa. Y entonces se convirtieron en dormitorio las casas. Entonces, ¿por qué nos vamos a morir en la casa? Vamos a morirnos en el hospital. Entonces, es otro buen pretexto para decir, es que yo en la casa no le puedo ayudar a mi enfermo a morir. Que se hagan cargo los médicos y las enfermeras, para eso están. Entonces, el concepto de la medicalización de la muerte ya encontró un rubro. Si me caso fuera de la casa, si yo hago fiestas fuera de mi casa, ¿por qué me voy a morir en la casa? Eso es conceptual, ¿verdad? Entonces, los médicos empezamos a internar pacientes crónicos, muchas veces hasta semanas, hasta que se murieran los pacientes. Y entonces, para muchos, el hecho de morir en el hospital es morir más seguro. Yo creo que la muerte no tiene más camino que uno, ¿verdad? Es presentarse en el momento que debe presentarse. Y yo estoy de acuerdo que debe de haber un soporte sintomático para el no sufrimiento previo a la muerte. Pero medicalizar la muerte dentro de un hospital, yo creo que es un error que tenemos que corregir. Porque usted como yo, estoy seguro, si le dieran a elegir en dónde morir, pues yo pienso que elegiría en el lugar donde vivió toda su vida, que es su casa. Y no elegir la muerte en un sitio donde usted ni siquiera sabe quién se acostó en esa cama o quién estuvo en esa cama, con qué personas va a estar usted acompañado antes de morir. Entonces yo creo que tenemos que volver a plantearnos la posibilidad de que una digna muerte debe de ser en un contexto familiar, en un contexto de apoyo multidisciplinario por un equipo médico que pueda resolver la problemática en domicilio y evitar, en lo posible, morir en un sitio donde no debe de morir la gente, sino el hospital está hecho para resolver la problemática del paciente aguda o crónica agudizada, pero no para que la gente muera en los hospitales.